Hola, ¿qué tal? Miren, vamos a ver ahora el último tema del curso de cálculo integral, ¿sí? Para los dos grupos. Y en este caso me he propuesto darles primero dos resultados teóricos que de alguna manera tienen que ver con el tema que voy a desarrollar. El tema se llama de la integral definida la longitud de arco de una curva. ¿Sí? Es eso. O sea, la idea es medir cuánto vale un arco, en pocas palabras. ¿Sí? No una recta, sino un arco. ¿Sí? De una curva. ¿Qué longitud tiene? ¿Sí? Esa es la idea de la clase. Y para poder desarrollar esa idea, es necesario que ustedes tengan dos elementos fundamentales en términos teóricos. No los voy a demostrar, si solamente voy a mostrar de esta forma en cómo se presentan estos dos resultados fundamentales que tienen que ver con el cálculo de la longitud de arco, ¿sí? Que es nuestro objetivo fundamental. O sea, ¿cómo se mide, no? Tú un arco, si te lo da, pues lo mides con 1 metro, ¿no? Ya si le pones 100 metros en el arco y das un valor aproximado. Esa es una forma de hacerlo, muy rudimentaria. Pero matemáticamente, ¿cómo se hace? Si nosotros decimos que el cálculo es digamos, la ciencia de la aproximación, ¿no? Y si ustedes observan en la integral, en el área bajo la curva y en volúmenes de revolución, hemos visto aproximaciones, ¿no? Y también en la derivada es también una aproximación, ¿sí? En donde aproximamos una área bajo una gráfica con otra área que son rectángulos, ¿no? Es uno de los casos. Hay otras formas de aproximación. Luego, un volumen se aproxima con volúmenes de pequeños discos cilíndricos, ¿sí? Con un número infinito de ellos. Lo mismo que va una curva con un número infinito de rectángulos, ¿sí? Ahora, un arco, ¿no? Una curva, matemáticamente, ¿cómo se aproximará? ¿No? Esta es la incógnita que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Aquí dos resultados fundamentales, espero que se logre ver, pero lo voy a leer por si no logran leerlo, porque pues, el pizarrón es pequeño y quiero desarrollar las dos ideas en una misma parte, entonces voy a ver si se entiende. Voy a hacerlo explícito para que ustedes lo observen, ¿sí? Y puedan entenderlo. Lo importante aquí es el entendimiento, ¿no? El fundamento teórico de la demostración de estos dos teoremas pues, es algo complejo, no es nada sencilla, ¿sí? Pero bueno, se puede hacer, pero no es nuestra intención que ustedes lo demuestren, sino que más bien se muestre los dos resultados, ¿sí? Entonces los dos resultados es, uno de ellos se conoce como el teorema del valor medio y el teorema de Rolle. El primero es el teorema de Rolle, ¿sí? Rolle es un matemático del siglo XVI, siglo XVII, ¿sí? Que trabajó precisamente sobre cuestiones de cálculo. Entonces, él descubre, inventa, ¿sí? Un teorema que dice así: si una función es continua en un intervalo a,b, continuidad quiere decir que la función no tiene roturas, no tiene huecos, acuérdense. Y que una de las primeras cosas que dije cuando vimos la derivada y la integral es que se deriva y se integra sobre funciones continuas, ¿sí? Aunque no di la definición de continuidad teóricamente, la continuidad simple y sencillamente la observas en el momento en que la curva no tiene huecos, no tiene interrupciones, es continua, ¿no? Agarras el lápiz y se puede dibujar continuamente. Digamos que esa será la idea intuitiva, no necesitamos más, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir que sea continua. En el intervalo AB, quiere decir que es un intervalo de la variable independiente, o sea, del dominio, ¿no? En un intervalo cualquiera, si lo saben ustedes, que cómo se representa un intervalo, ¿sí? Entonces, pero además se cumple que la función evaluada en el extremo inferior del intervalo es 0,
y en el extremo superior del intervalo, o sea, la parte extrema derecha del intervalo, también sea 0. ¿Qué quiere decir eso? Que sea 0 la función. ¿Ah? Que sea 0 implica, fíjense, que esta es una cuestión importante que luego cuando uno ve y dice, ¿qué es eso que sea 0? ¿Qué onda, no? ¿Cómo lo interpreto? Pues la interpretación es sencilla. Eso quiere decir que la curva intersecta al eje X en esos dos puntos. Eso es lo más importante, ¿sí? Y tiene que cumplirse esa condición. Si no se cumple esa condición, entonces no se puede aseverar el resultado que vamos a decir a continuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una función se continúa en un intervalo AB, bueno, que además, si es continua, tiene derivada, ¿no? Porque solamente las funciones continuas tienen derivada, ¿sí? No, una función que no sea continua no tiene derivada en los puntos de discontinuidad, una función para que tenga derivada necesariamente tiene que ser continua, ¿sí? Entonces, bien, se cumple que f de a y f de b sea 0. Esto es, la función intersecta al eje X, ¿no? Lo que acabo de decir, en esos dos puntos extremos del intervalo, ¿sí? Entonces, aquí viene el resultado. Se cumple que existe al menos un punto x1 entre los extremos del intervalo, o sea, va a haber un punto entre los valores del intervalo. Si el intervalo es 3,5, pues va a haber ahí un punto entre 3,5, ¿cuál? Pues, va a haber uno, simple y sencillamente, ¿sí? El teorema es lo que asegura, que va a haber al menos uno en donde se cumple ¿qué? ¿Sí? Entonces, existe al menos, existe quiere decir que va a haber, ¿sí? Al menos un punto x sub 1 se señala con un subíndice para distinguirlo, ¿sí? Pero es un punto entre los dos, simple y sencillamente. Entre los dos extremos del intervalo, donde se cumple que la derivada de la función en ese punto es 0. ¿Qué significa que la derivada en ese punto sea 0? A ver. ¿Qué es la derivada? ¿Sí o no la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto? ¿Ah? Esa es la derivada. Que sea 0, ¿qué implica? Eso ya lo sabemos desde el cálculo diferencial, ¿no? ¿Sí? Que sea 0 la derivada implica que la recta es paralela, ¿sí? Al eje X, ¿sí? La derivada de la función, o sea, la recta tangente en el punto, ¿no? Su pendiente, la pendiente, vale 0. Eso quiere decir que la recta, ¿sí? Si su pendiente vale 0, la recta es paralela al eje X. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, dice, existe un punto en x1 entre los extremos del intervalo donde se cumple que la derivada en ese punto sea 0. Que la derivada de la función sea 0 en el punto x1 se traduce que la recta tangente del punto x1 es paralela al eje x. Es lo que dice el teorema, ¿sí? Recuerden que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente en el mismo. Eso ya lo sabemos desde el concepto de la derivada. Y aquí está la grafiquita, ¿sí? Agarras una gráfica que intersecta el eje X a fuerza en dos puntos. Aquí está uno, miren, este y este. Y es aquí donde la función, ¿sí? Este punto es f de a igual a 0, ¿no? Y este punto es el punto f de b igual a 0. Esos son los dos puntos donde es 0 la función. Pero hay un punto, al menos, ¿sí? En donde la recta, la pendiente de la función en ese punto es 0, ¿sí? O sea, es la recta paralela al eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un máximo o un mínimo, ¿no? Nada más que no lo dice el teorema, pero eso es lo que quiere decir, que hay al menos que hay un máximo o un mínimo, ¿no? ¿Sí? O ambas cosas. Porque dice que al menos uno, puede haber más puntos en donde sea 0, ¿sí? Ese es el resultado de este teorema, que es importante, digamos, tenerlo conceptualizado a este nivel, digamos, intuitivo de redacción, sin necesidad de dar una demostración del mismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
¿qué pasa? Tú tienes una función, debe de haber dos puntos en donde la función sea 0, esos puntos deben de corresponder a los puntos del intervalo, los extremos del intervalo necesariamente, ¿sí? Y entonces quiere decir que la curva, pues así hace como sinusoides, ¿no? De alguna manera, sube y baja, o baja y sube, como sea, ¿sí? Pero va a tener un máximo o un mínimo, o sea, un punto al menos en donde la derivada sea 0, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, y lo que sea 0 significa que es paralela la recta al eje X. ¿Estamos? Sale. Entonces ya, lo dejamos. Vamos al segundo resultado, al segundo teorema. El segundo teorema se llama teorema del valor medio, que está muy relacionado con el de arriba, ¿sí? Este teorema, ¿qué dice? Son las mismas condiciones de allá, de la función es continua, en un intervalo, ¿sí? Debe de ser continua, pero aquí no impone las condiciones de que los extremos sean 0. Pueden o no ser. Así, aquí no lo pone como una condición fundamental. Entonces, fíjense, dice, con las mismas condiciones del teorema anterior de continuidad, ¿no? O sea, la función debe ser continua en un intervalo, ¿sí? Y por lo tanto, de la existencia de las derivadas en el intervalo, claro, si es continua, de alguna manera, pues pueden existir las derivadas, ¿sí? En esa función. Excepto, bueno, no todas las funciones continuas tienen derivadas, ¿no? Las funciones que terminan en pico, en la parte del pico, por ejemplo, son continuas, pero no tienen derivada, ¿sí? O sea, el ser continua no implica necesariamente que sea derivable, ¿sí? O sea, hago la aclaración para no decir eso, no sabe matemáticas, ¿no? O sea, que una función sea continua no implica que tenga derivadas en todas en todo el intervalo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, pero que tenga derivada significa que sí es continua, ¿no? O sea, tiene derivada, es continua. Es continua, no necesariamente tiene derivada, ¿sí? En casos muy especiales de funciones. ¿Estamos de acuerdo? Hago la aclaración para que no me vayan a criticar los expertos. Entonces, estamos ya con esa aclaración. Entonces, acá también necesitamos que la función sea continua, ¿sí? Y derivable además, ¿no? En ambas cosas, en ambas partes, debe de ser derivable, ¿eh? ¿Sí? No solamente continua, sino derivable, ¿sí? Hago la aclaración porque creo que no lo escribí, pero lo digo. Entonces, acá también, ¿sí? Entonces, aquí también, ¿no? Tienes una función, pero aquí lo que queremos, ¿sí? Dice que si considera una cuerda en un arco de la curva, sí, ahorita explico qué es un arco, y qué es una cuerda, ¿sí? De la curva, existe un punto x1 aquí también, ¿sí? En un arco con una cuerda, existe también un punto entre esos dos extremos en que se define la cuerda, ¿sí? Existe un punto también x1, x sub 1, en el intervalo de definición del arco, donde pasa una recta paralela a la cuerda. O sea, aquí también hay una recta paralela a otra. En el teorema de Rolle dice que la recta en el punto es paralela al eje X, pero aquí no es necesariamente el eje X, ¿sí? Aquí solamente dice que si tomas una cuerda en un arco y la función es continua y derivable, entonces al menos hay un punto en el arco en donde la derivada de la función sea igual, o mejor dicho, la recta trazada en ese punto x1, la tangente, ¿sí? En el punto x1 va a ser paralela a la cuerda. Es lo que quiere decir este resultado. Lo leo nuevamente, ¿sí? Con las mismas condiciones del teorema anterior de continuidad y derivabilidad, y por lo tanto de la existencia de las derivadas, aquí sí lo digo, ¿sí? En el intervalo AB de una función f de x, este teorema dice que si se considera una cuerda en un arco de la curva, existe un punto x sub 1
en el intervalo de definición del arco, donde pasa una recta paralela a la cuerda. Esto es, la cuerda y la recta tienen la misma pendiente o la misma derivada, porque recuerden que la pendiente es una derivada. Y es la tangente del ángulo de inclinación, ¿no? De una recta. Entonces, eso traducido en términos geométricos es lo que ustedes ven acá. Sí, aquí tengo mi sistema cartesiano, el eje X, ¿sí? El eje Y, ¿sí? Y tengo una cuerda, ¿sí? O sea, una curva, perdón. ¿Sí? Tengo la curva representada por una función f de x, y igual a f de x. Esta es la función. Cualquiera puede ser, ¿eh? Cualquiera. Aquí la pongo en general. Y luego tomo el intervalo AB en donde defino, ¿sí? En donde trazo, esta se llama una cuerda. O sea, la cuerda es la recta que une el extremo del intervalo con el otro extremo del intervalo, ¿sí? Es la recta. Y obviamente, pues tiene punto común con la curva, obviamente, ¿sí? Y esta es la curva y la cuerda, perdón, y el arco es el definido entre P y P', ¿no? Este pedacito de curva lo llamamos arco. Entonces, cualquier segmento de curva se le llama arco, a cualquier segmento, ¿sí? Entonces, la curva, ¿no? Tiene este arco, que puede ser incluso pues, toda la curva si quieren, ¿no? O sea, la curva definida en dos límites, en general. Entonces, esta es la cuerda, la función es la que se dibuja, ¿sí? La longitud de arcos es el que estamos considerando entre el intervalo A y B, ¿sí? Y entonces existe un punto X1 entre A y B, ¿sí? En donde se traza una recta, ¿sí? Que es paralela a la cuerda, ¿sí? Va a haber un punto donde la recta es paralela a la cuerda, ¿sí? Y si es paralela a la cuerda, sí o no tienen la misma pendiente. Y si tienen la misma pendiente, ¿qué pasa? Sí o no tienen la misma derivada. Entonces, eso es una parte importante de este teorema, ¿sí? Que no se dice acá abajo, pero yo se los menciono acá, ¿no? Entonces, por el punto pasa una recta paralela, ¿sí? A la cuerda, ¿sí? Y ya nosotros deducimos que si son paralelas las rectas, entonces, ¿qué pasa? Sus pendientes son iguales. Y si sus pendientes son iguales, ¿qué sucede? Pues que las derivadas son iguales. ¿Por qué? Porque la derivada la pendiente es la derivada de una función en un punto, ¿no? Sí, eso es la derivada. Entonces, eso es el resultado fundamental en estos dos teoremas, ¿sí? En estos dos teoremas. Y ya, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular la longitud de arco o la longitud de una curva, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver, ya borro, ¿sí? Ya está más o menos explicado lo que les quería comentar como dos resultados teóricos muy importantes, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo calculamos la longitud de arco. Entonces tenemos aquí una curva, ¿sí? Y queremos calcular, ¿sí? Entre P y P', esta longitud de arco, ¿sí? Entonces, aquí tenemos A, acá tenemos B, ¿sí? Entonces, queremos calcular la longitud de arco. Aquí A puede ser X y B puede ser X más delta X, ¿no? En donde esta anchura es delta X. Entonces tendríamos algo parecido a esto, ¿sí? Aquí tendríamos delta Y, aquí tendríamos delta X, ¿sí? Y aquí tendríamos la cuerda, ¿sí? Aquí tendríamos la cuerda, por ejemplo, trazamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, ¿sí? Esto es algo, digamos, ya en grande de lo que se hace en pequeño. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiero decir es de que esta longitud de arco
Sí, lo vamos a calcular mediante muchas rectitas, ¿no? Por así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Vamos a calcularla con pequeñas, la longitud, vamos a calcularla con pequeñas longitudes, ¿sí? Y cada longitud de esa recta asemeja esto ya en grande, digamos, ¿sí? Asemeja un triángulo rectángulo, pero si agarro esta longitud pequeña, ¿sí? De P, por ejemplo, aquí a P sub 1, ¿sí? Entonces tendría yo esta situación, ¿no? Tendríamos así, así. Y tendría esta pequeña recta P, sería P aquí, y P sub 1 acá. Entonces aquí tendríamos, ¿sí? El triángulo rectángulo, si observan, ¿sí? Entonces, de este le llamo delta X, a esto le llamo delta Y, ¿sí? Y este es la cuerda. Y recuerden que por el teorema del valor medio existe aquí una recta, ¿sí? Un punto intermedio donde la recta es paralela. O sea, las derivadas son las mismas, ¿sí? Eso quiere decir que acá sucede lo mismo. Si esto lo hago a grande, sería, por ejemplo, esta situación, ¿sí? Ya en una sola emisión, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría? ¿Sí? Tendría que esta longitud de la cuerda, ¿sí? Que se asemeja a cada una de las chiquitas, aquí la hago en grande para que se observe, ¿sí? Entonces, la longitud de la cuerda va a ser igual, sí, bueno, en este caso la cuerda va a ser igual a la raíz de ¿quién? ¿Sí o no? Delta x cuadrada más delta y cuadrada, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿sí? Si aquí hago un trabajo algebraico sobre esta suma, si multiplico y divido entre delta x cuadrada todo para que no se altere, sería esto, ¿no? ¿Sí? Delta x cuadrada sobre delta x. Es todo al cuadrado así, ¿eh? Es así. Este es el intervalo. Por delta x cuadrada más delta x cuadrada sobre delta x cuadrada por delta y al cuadrado. Esto sería igual a ¿quién? Esta es el cuadrado también. Este entre sería 1. Entonces me daría delta x cuadrada. Me da delta x cuadrada más, aquí sería delta y sobre delta x al cuadrado, sería esa, ¿no? Delta y entre delta x todo al cuadrado sería delta y entre delta x al cuadrado por delta x al cuadrado, ¿sí? Y aquí si factorizo delta x al cuadrado, porque es factor común, aquí tendría 1 más delta y sobre delta x todo al cuadrado, ¿sí? Así, ¿no? Y esta tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Entonces sería delta x afuera y acá 1 más delta y sobre delta x al cuadrado, ¿sí? Pero fíjense, delta y y delta x, ¿sí? El cociente es la pendiente del arco PP', ¿sí? Es igual a la pendiente de P', es la pendiente, ¿no? Del arco PP', ¿sí? Pero si es la pendiente, entonces esta es la derivada de la función, ¿sí? La derivada de la función. Entonces, pues esta es la derivada de la función, ¿no? Por el teorema. Entonces, este es igual cuando estos pequeñas longitudes, ¿sí? Estas rectitas, que aproximamos la longitud de la curva con pequeñas rectitas, ¿sí? Cuando se dan un número infinito de ellas, su longitud es muy pequeña, ¿sí? Entonces se toman diferenciales cuando es infinitamente pequeño, entonces esta delta x se transforma en una diferencial, ¿sí? Igual que lo hicimos en cálculo. Entonces esto es precisamente esta
sería delta x por 1 más f' de x al cuadrado. ¿Sí? Porque sería la derivada de la función. Eso sería muy importante. Si, fíjense, esto que hice en grandote realmente corresponde a los análisis de cada una de las rectitas pequeñas, tomadas por separado, nada más que lo hice en grande aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tomamos el límite, ¿no? ¿Sí? Ya para toda la longitud de arco, ¿sí? Va a ser igual a la suma de todas las infinitas cuerdas con que se aproxima. ¿Sí? Y esto, entonces acá lo voy a poner, va a corresponder a la longitud de arco, va a ser igual, ¿sí?, a la integral entre los límites de integración a y b de la raíz de 1 más f' de x, ¿sí?, esta al cuadrado, y la delta x se transforma en una diferencial de x, ¿sí? Ese sería el resultado. O sea, cuando hago la sumatoria de esta longitud más esta, más la siguiente, más un número infinito de ellas, entonces tomo la integral, o sea, el límite, ¿no? ¿Sí? Que es igual al límite, ¿no? Al límite de la sumatoria de esas, o sea, sería el límite, ¿sí?, de las sumatorias de i igual a 1 hasta n, cuando n tiende a infinito, ¿sí?, de las deltas x y por las 1 más f' de x y cuadradas, ¿sí? O sea, son la primera longitud, la segunda, la tercera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? O sea, esto sería delta x1 raíz de 1 más f de prima de x1 al cuadrado, ¿sí? F prima delta x1 por raíz de 1 más f prima de x1, todo esto al cuadrado, ¿sí?, más la siguiente, ¿sí? O sea, donde cada una de estas son las longitudes de cada una de las pequeñas rectitas, con lo cual estamos aproximando la longitud del arco, ¿sí? Y lo que estoy haciendo aquí grandote es tomar una de ellas, digo, hago el análisis simultáneo para observar precisamente qué es delta y entre delta x. Pues es la tangente, ¿no? Es la tangente del ángulo de inclinación, ¿no? De este ángulo de inclinación del tangente de θ. Pero pues esa es la pendiente, ¿no? Es la pendiente de esta recta. Eso ya lo sabemos. Y si es la pendiente es la derivada. Por eso ponemos este f' de x aquí, ¿sí? Que es la derivada. Y entonces ya con ese análisis, la sumatoria de todas esas longitudes de las cuerdas, que son estas rectitas, es esta, que él es el límite, es la integral, ¿sí? Ese límite viene siendo la integral, ¿no? También aquí entonces se pone, ¿no? Igual, ¿no? Igual a la integral, ¿sí?,
de a hasta b de 1 más prima de x al cuadrado de x. Así se calcula con esta fórmula la longitud de arco de una curva, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo lo voy a hacer de una vez antes de que se pasen más de 30 minutos. Sí, voy a borrarles aquí. No digo la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, calcular la longitud de una parábola f de x igual a, por ejemplo, a 5x cuadrada más 5 más 2, por ejemplo, ¿sí? En el intervalo, por ejemplo, de 0 a 3, ¿sí? Entonces la longitud de la parábola, pues aplica la fórmula, es muy sencillo, de 0 a 3 de la raíz, ¿sí? De 1 más la derivada, ¿no? Que sería, ¿quién? 10x al cuadrado, ¿sí? De x, ¿no? Y esto sería, ¿quién? Sería de 0 a 3 de raíz de 1 más 100x cuadrada, ¿sí? De x, ¿sí? Y esa es una fórmula de la forma raíz de a cuadrada más u cuadrada, ¿no? ¿Sí? De la forma raíz de a cuadrada más u cuadrada, que está, o sea, que es un medio, es un medio de u, que es 10x, ¿sí? Es un medio de u, que es 10x, por raíz de lo mismo, por raíz de 1 más 100x cuadrada, ¿sí? Y esto se suma más un medio de a cuadrada, que es 100, por el logaritmo natural de la raíz de lo mismo, ¿sí? De u, perdón, de u, pero aquí está, es de u, logaritmo de u más raíz de 1, de u cuadrada, de a cuadrada más u cuadrada, ¿sí? Esa sería la forma que proviene precisamente del formulario, ¿sí? El formulario es la raíz de a cuadrada más u cuadrada de u igual a un medio por a por raíz de a cuadrada más u cuadrada más, ¿sí? Más un medio por a cuadrada por el logaritmo natural de u más raíz de a cuadrada más u cuadrada, ¿no? Esta es de a, bueno, más c, ¿no? Sería la de formulario, esta sería, ¿sí? Que aplicada aquí sería la que estamos viendo. 1 un medio por a, pero a vale, a es 1, perdón, aquí me equivoco. Aquí es un medio por a, que es 1, ¿sí? ¿Está bien? Un medio... No, está correcto. Es un medio de u. Aquí de nuevo la calabacia. Un medio de 10x más un medio por u raíz un medio por u, aquí es u, no es a, un medio por u por raíz de a cuadrada más u cuadrada, ¿sí? Más un medio por a cuadrada, allá está bien, un medio por a cuadrada, que es un medio, y a cuadrada es 1, aquí está mal, aquí es 1, ¿sí? Logaritmo natural de u, ¿sí?
que es ¿quién? El u viene siendo 10x, ¿no? 10x. 10x más raíz de a cuadrada más u cuadrada, ¿sí? Ese sería la... Y esto evaluado de 0 a 3, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto sería 10 sobre 2 es 5x, ¿sí? Esto sería lo mismo. Raíz de 1 más 100x cuadrada más un medio por 1 es un medio, por el logaritmo natural de 10x más raíz de 1 más 100x cuadrada, todo evaluado desde 0 a 3. ¿Sí? Esa sería la forma del cálculo. Y bueno, voy a borrar acá arriba. Acá voy a continuar. Entonces esto es igual, ¿no? ¿Sí? Continúo acá arriba, ¿no? Y aquí continúo acá. ¿Sí? Entonces, ¿quién es? Evaluado en 3 sería 5 por 3 raíz de 1 más 100 por 3 al cuadrado, ¿sí? Más un medio logaritmo natural de 10 por 3 más raíz de 1 más 100 por 3 al cuadrado, ¿sí? Esto menos en 0 sería 5 por 0 raíz de 1 más 100 por 0 al cuadrado, ¿sí? Más un medio por logaritmo natural de 10 por 0 más raíz de 1 más 100 por 0 al cuadrado, ¿no? Esa sería la evaluación. ¿Eso sería cuánto? 15, ¿sí? Raíz de 3 por 3, 9 por 100, 900, más 1, 901, ¿sí? Más un medio del logaritmo natural, ¿sí? De 10 por 3 son 30, más raíz de 901, ¿sí? Menos, ¿sí? Este es 0, 5 por 0, 0 por este es 0, ¿sí? Esto es 100 por 0, 0, raíz de 1 es 1, y 10 por 0 es 0. Sería un medio logaritmo natural de 1, ¿sí? Ese sería, porque este es 0, ¿sí? 5 por 0, 0, por la raíz es 0. Y logaritmo natural de 1 vale 0, ese ya lo sabemos. Entonces esto es igual a 15 por raíz de 901, ¿sí? Entonces aquí sí hay que sacar la calculadora para calcular esa raíz de 901. Déjenme ver nada más dónde está mi calculadora. Entonces aquí tendríamos que la raíz de 901, ¿sí? Sería lo siguiente. Raíz 901 es 30.01. Entonces esto es 30.01 más un medio logaritmo natural de 30 más 30.01 menos un medio por logaritmo de 0, un medio por logaritmo de 1 es 0 por 0, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 15 por 30.01, ¿sí? Entonces esto por 15 es 450. Entonces, aquí 3, este es 450, punto 25, más un medio del logaritmo natural de 60.1, ¿no? Entonces sería igual a 450.25 más un medio, el logaritmo natural de 60.1, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, ¿sí? El logaritmo natural viene siendo el logaritmo de base E, híjole, aquí no lo tengo. Logaritmo de base 10, de base E,
Entonces, a ver, si es de base E, entonces el logaritmo en base 10, espérenme, ¿no? Aquí es logaritmo en base 10 de 60.1 sobre el logaritmo en base 10 de ¿sí? Sobre la base es el logaritmo del número en base 10 sobre la base. Entonces el logaritmo en base 10 es 60.1, déjenme ver. .77, entonces es 1.77 sobre el logaritmo en base 10 de E, ¿sí? Entonces el logaritmo de E, que es .4342, .4342. Entonces el logaritmo natural de 60.1 viene siendo 1.77, ¿sí? 1.77 entre .4342 igual a 4.17, o sea, este es igual a 4.17. Este es el logaritmo natural de 60.1, ¿sí? Porque aquí en mi calculadora no tengo el... Ah, sí tengo. Perdón. Logaritmo natural de 60.1 igual a 4.096. Pues claro, que casi se acerca. 4.096. Casi se acerca, ¿sí? Esta es la fórmula de cambio de base. ¿Sí? O sea, este es el logaritmo natural de 60.1. ¿Sí? Se toma el logaritmo en base 10 de 60.1 sobre el logaritmo en base de 10 de la base, pero el logaritmo natural son de base E. Sí, entonces prácticamente dio lo mismo. ¿Sí? Disculpen, ahí un lapsus mío. Entonces esto más un medio por ¿cuánto? 4.096. No vamos a tomar el que nos dio directo. Y entonces eso ya da ¿cuánto? 4.096 entre 2 es igual a 2.04. Entonces esto viene siendo 450.25 más 2.04, ¿sí? 2.04. ¿Y esto es cuánto? 452. Sí, es 452.29. ¿Sí? Unidades lineales, ¿no? Aquí son unidades lineales porque como son longitudes, se miden en unidades o en metros o en centímetros, depende ya del contexto del problema, ¿sí? Y este sería lo más difícil, ¿no? Realizar la integral, porque en sí aplicar la fórmula de longitud de arco es muy sencillo, basta calcular la derivada de la función, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Hay que calcular la derivada de la función. Y lo hago porque lo hice implícitamente, o sea, yo lo hice de memoria. Sí, pero hay que calcular esa derivada. Y una vez que la calcule, la sustituyen aquí, elevado al cuadrado, suman 1, raíz, y ven qué tipo de radical es. Entonces, dependiendo de qué tipo de radical, si es una suma de cuadrados o una resta de cuadrados en radical, es una de las últimas fórmulas del formulario, ¿no? Eso se reduciría. Esa sería la manera de aplicar, por ejemplo, pues la longitud de arco. Lo voy a hacer ahora con quién, con una parábola, pues podría ser con una cúbica, ¿no? Pero eso nos implicaría un poco más problemas. Es más fácil siempre sobre medias, por ejemplo, media circunferencia, que también es una con raíz, ¿sí? Que ya lo haré en una próxima lección, ¿sí? Pero prácticamente con esto se da la teoría y un ejemplo concreto de cómo podría aplicarse la fórmula, ¿sí? Entonces espero que les sea de utilidad y prácticamente ya estamos terminando. Me faltaría darles algunos ejercicios para que ustedes resolvieran, ¿sí?
Y ya después les voy a indicar la forma de cómo pueden ver problemas de diferentes capítulos, de diferentes temas de lo que estamos viendo, ¿sí? Ya de una forma empaquetada, digamos, ¿no? 10 problemas diferentes, pero uno de cada tema, por ejemplo. Eso ya lo veremos porque ya tengo también algunos videos de problemas resueltos eh, con esas características, ¿no? De un estilo de examen, por ejemplo, ¿sí? Pero eso ya lo veo una vez que ya nos pongamos de acuerdo cómo se va a trabajar en términos de lo que es la vía internet, ¿no? La vía de las redes sociales, ¿sí? Esto es un esfuerzo personal, ¿sí? Con mis propios recursos técnicos, de verán que luego se ven algo borrosas las cosas, pero como yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces ustedes van entendiendo. Si no saben una palabra, yo la repito, ¿no? O sea, lo leo. Y de esa manera ustedes van entendiendo bien si es que no se puede ver alguna de las cosas que escribo, bueno, pero sí lo menciono. Entonces, eso es muy importante, esas dos conexiones, ¿sí? Para que puedan entender. Y tienen que repetir un video tantas veces como sea necesario hasta que lo entiendan. ¿Sí? Esto es lo mínimo, digamos, que se puede plantear en un curso de cálculo. ¿Sí? Ya los problemas se los plantearé en una próxima sección, ya la última, ¿sí? Y ahí veremos ya unas cuestiones relativas a la forma de cómo se va a evaluar el curso. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta luego.